Bueno, muy buenos días para todos. Hoy tenemos, yo creo que uno de los temas más importantes en infectología crítica, que es la adecuada interpretación del antiograma enterobacterial. Esta semana va a ser muy interesante en ese sentido porque el jueves vamos a tener una presentación de un proyecto de investigación que tiene que ver precisamente con este tema, donde vamos a ver cómo esas resistencias realmente cobran muchísimos días. Entonces, la adecuada interpretación del antiograma y conocer el arsenal, tanto diagnóstico como de tratamiento disponible, especialmente saber cuándo podemos utilizar las nuevas moléculas, realmente puede tener un impacto muy importante en la práctica. Vamos entonces a hablar primero de unos fundamentos sobre beta-lactamasas, dos cositas muy sencillas, y ya nos metemos directamente con la interpretación del antiograma. Aquí vamos a llegar nomás hasta carbapenémicos y vamos a analizar el uso de las nuevas moléculas a la luz de las guías, guías no podríamos decir como guías, ellos les llaman guidance, que son unas cosas que sacó la ITSA como unas recomendaciones de expertos basados en ciertos estudios. Entonces, hay que recordar que pues realmente tenemos el reto de la resistencia en gram negativos, y básicamente en gram negativos vamos a ver que nos vamos a enfocar en estos tres mecanismos, ¿sí? Especialmente los no fermentadores van a tener este problema, o sea, todo lo que es Acinetobacter, Stenotrophomonas, Pseudomonas, ¿cierto? Van a tener ese pequeño lío y es el tema de la permeabilidad reducida y de las bombas de flujo. Además, tenemos toda una serie de enzimas, sea adquiridas, ¿sí? Que son las famosas beta-lactamasas, las BLE, las BLEA, las IRT, las carbapenemasas, y algunos microorganismos que tienen algunas enzimas, digámoslo, intrínsecas, cuando hablamos pues de resistencia intrínsecas, como serían por ejemplo las AMSs, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La mayoría de estos factores de resistencia para nosotros en la clínica van a ser dados por transferencia horizontal o por transmisión horizontal de genes, ¿sí? Aquí realmente no vamos a ver lo que habíamos visto en la otra, que era pues donde había un cambio de la diana, que es lo que más importaba en estafilococo. Aquí vamos a estar hablando fuertemente de la degradación de los antibióticos, que es a través del tema de las enzimas, ¿no? Entonces, como les estaba yo mencionando, si bien es cierto que la mayoría de lo que nos vamos a enfocar va a ser en todo el tema de la pared, hay que recordar que cuando tengamos la pared cerrada por tema de beta-lactamasas, especialmente de alto grado, también podemos echar mano de algunos antibióticos que pueden ser útiles en gram negativos. Los más importantes que vamos a poder utilizar en gram negativos básicamente van a ser las quinolonas, ¿sí? Los aminoglicósidos, hay unos ahí de gran importancia. Ustedes vieron como en el CLSI 2023 había una fuerte discusión sobre este tema. La polimixina, cada vez usada en muchas menos situaciones, para algunos no fermentadores trimetropinsulfa y fosfomicina, esas son como nuestras opciones antibióticas. Entonces, como les mencionaba en gram negativos, este va a ser todo nuestro proceso. ¿Cuál es el gran problema del antiograma en gram negativos? Que el antiograma en gram negativos está exageradamente enfocado en las enzimas. Los antibiogramas no son buenos para analizar la permeabilidad de la membrana, y realmente hasta este punto no hay ninguna prueba clínica que le permita a uno saber bien qué porinas o qué no porinas, porque además acuérdense que todo ese tema de permeabilidad y de flujo, que es estos dos mecanismos, muchas veces pueden llevar a múltiples resistencias. Entonces uno nunca sabe si tienen alguna injerencia en un solo antibiótico o en varios, y eso pues hace que la interpretación del antiograma sea más difícil. En gram positivos, ¿qué pasaba? Cuando en gram positivos hablábamos de las beta-lactamasas, que generalmente son beta-lactamasas muy bobas, esas beta-lactamasas además, como no tenemos una segunda membrana, esas beta-lactamasas se van difundiendo en el medio. Eso nos explica fenómenos como el famoso efecto inóculo, que lo exploramos en torno a los gram positivos y esas discusiones tan interesantes sobre el uso en infecciones de alto inóculo, ¿cierto? Pero en ellas, en general, estas enzimas se van difundiendo, y eso también nos explica por qué no es tan complicado el problema enzimático en gram positivos. ¿Qué pasa en gram negativos? Como tenemos dos membranas súper apiladas con un espacio periplásmico, estos gram negativos pueden crear una concentración de enzimas a nivel periplásmico gigantesco. O sea, una pseudomonas, por ejemplo, puede pasar de tener 1000 beta-lactamasas a expresar 250.000 moléculas en toda la membrana periplásmica en cuestión de minutos. Entonces, pues realmente es un reto gigantesco, porque los antibióticos, como lo veíamos en los fundamentos,
tienen que tener las características físico-químicas para pasar a este espacio periplásmico y además tienen que tener alguna forma de resistir el embate de las enzimas. Caso de los carbapenémicos, que aguantan un buen número de enzimas, y en el caso de las carbapenemasas, nuestra forma de evitar a estas señoras es que se suiciden con una molécula, como son los inhibidores, tanto viejos como nuevos, pues que en el caso pues, de las carbapenemasas serán los nuevos, ¿no? Otro detalle importante es que la permeabilidad de los antibióticos a este espacio periplásmico varía con respecto a la especie. De entrada, la permeabilidad de la membrana celular externa, cuando comparamos E. coli con Pseudomonas tiene una permeabilidad externa muy disminuida. Su capacidad de penetración de antibióticos o de moléculas en general en E. coli es como de 100 a 1000 veces mayor. Entonces, eso es un reto. Y por eso vamos a ver que hay unos antibióticos que están optimizados para ingresar al espacio periplásmico de los no fermentadores. Por eso vamos a hablar de que hay beta-lactámicos antiseudomónicos. Y de hecho, la capacidad de penetración, por ejemplo, de antibióticos como piptazo, cefepime, ceftazidima, ceftolozan, es mucho más correcta o más adecuada a esa penetración al espacio periplásmico que el mismo meropenem. Entonces, esos son dos detallitos pues, bacteriológicos muy básicos a tener presentes. Una beta-lactamasa, muy sencillo, es una enzima que hidroliza, porque hay muchas enzimas que hacen muchas cosas. Hay enzimas que protegen el blanco, hay enzimas que modifican los antibióticos como los aminoglicosidos. En este caso lo que ocurre es una hidrólisis, lo cual hace que entonces el antibiótico quede completamente inactivo. Entonces lo que muchas veces utilizamos es moléculas que tienen mucha más afinidad por la beta-lactamasa, como es el caso de los inhibidores, y así se producen unas reacciones de acetilación y desacetilación atípicas que hace entonces que la enzima que nos va a degradar el antibiótico quede inactiva. Eso es más o menos como se produce eso. El gran problema con las beta-lactamasas es esto, miren, se empiezan a describir a inicios de los 70s, y este es el número de beta-lactamasas que tenemos ahorita. Esta gráfica está súper desactualizada, esto es por allá de hace milenios, o sea que probablemente esta gráfica ya va llegando por acá, o sea, hay más de 1000, hasta donde tengo entendido, más de 1500 beta-lactamasas identificadas distintas, plasmídicas, cromosómicas. Entonces pues realmente esto es un reto gigantesco. Y entonces ahí es donde vienen pues estos temas tan horribles como la clasificación de las enzimas, ¿cierto? Esto no se lo tienen que aprender, esto solamente lo manejan los microbiólogos que están en laboratorio, los infectólogos de pronto también lo conocen, pero para efectos prácticos esta clasificación de las enzimas es bastante complicada. Se han ido manejando dos clasificaciones de enzima, la funcional, que es mucho más detallada, y que pues básicamente los va a clasificar en función de su perfil de inhibición pues, o de más bien de hidrólisis y qué cosas inhiben o no estas enzimas. Y la clasificación ya molecular o más basada en la filogenética, que es la clasificación de Ambler de A, C, D y B. Entonces, hay unas, digámoslo, equivalencias en esas clasificaciones. La que ustedes deben manejar es esta, que es la sencilla, es la que, pues, yo creo que es como la más sencilla de afrontar. Y si uno fuera a hacer una representación de la clasificación funcional, tendría entonces uno que la clase C de Ambler van a ser el grupo 1 de Busch, y ahí es donde están las AMSES. La clase B de Ambler, que van a ser las metaloenzimas, es el grupo 3 de Busch. Estas metalo-beta-lactamasas son generalmente carbapenemasas, o sea, tienen capacidad de hidrolizar todos los beta-lactámicos menos Aztreonam. Y en la A y la D es donde van a estar el gran grueso de enzimas, desde la penicillinasa hasta filo, beta-lactamasas de espectro ampliado, IRTs, BLES, carbapenemasas de la clase A y las OXA, ¿sí? Y estas van a ser parte del grupo 2 de Busch, que es el grupo más amplio, es el que tiene 2A, 2B, 2C, eso pues no se lo aprende nadie. Pero miren entonces cómo se simplificó la cosa, lo sencillo. Clasificación C, AMSES, ¿sí? Que estas no tienen la capacidad de grabar carbapenemasas cuando hay resistencia a carbapenem, cuando hay estos gérmenes con estas enzimas, muchas veces es por temas de permeabilidad. La clase B, donde tenemos las temibles metaloenzimas, que todavía no se han inventado inhibidores pasa-vuelta, y el gran grueso, que son las de la clase A y las de la clase E. Esta ya sería como un poquito más detallada esta clasificación, ¿cierto? Donde tendríamos entonces los 4 tipos moleculares de Ambler, ¿sí? Recordando que todas son serin beta-lactamasas A, C y D. Las metalos son distintas porque necesitan 2 cofactores. Y miren ustedes cómo en la A vamos a tener las carbapenemasas, especialmente la KPC, que es lo más importante en Colombia, y de ahí ya se derivan todos los otros tipos de enzimas, la penicillinasa de aureus, los IRT, las BLEA, las BLE,
La C entonces van a ser cefalosporinasas cromosomales, AMSES, y las más extrañas o las que no vemos tan frecuentemente, las oxacilinasas, que se les llamaban así pues porque tenían esa característica de degradar oxacilina, y ahí es donde está la familia OXA48 que tiene potencial de degradar carbapenémicos. Listo. Entonces vamos a irnos metiendo entonces ya con los enterobacteriales en la lectura interpretada. Antes, de pronto ustedes ven presentaciones mías viejas o ven artículos más viejitos, van a ver que les llaman enterobacteráceas. Esto ya se deprecó, ya esto se volvió ya un orden, se le subió de orden a enterobacterales, y dentro de los enterobacterales van a estar entonces ya todas estas familias, ¿cierto? Las más importantes van a ser las enterobacteráceas, ahí es donde está E. coli, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, que son pues las bacterias del día a día, y algunos grupos importantes como Morganelláceas, que es donde va a estar, ahí es donde va a estar Proteus, perdón, les dije un error allí, pero los otros grupos van a ser un poquito más exóticos y pues realmente tienen uno o dos gérmenes de importancia que rara vez salen, ¿sí? Quiero que analicen estas tablas son muy chéveres, están en el compendio de infectología de los países de la CIB, infecciones en el Homo sapiens, donde se analiza, y vamos a ver varias de estas tablas, donde se analizan las concentraciones inhibitorias mínimas de diferentes antibióticos a diferentes gérmenes, pero cuando el germen es silvestre, o sea, cuando se asume multisensibilidad a los antibióticos que debería ser sensible. Entonces miren que acá vemos el primer problema grande de investigación en desarrollo de antibióticos que hubo a finales de los 50. Miren esto. La penicilina G, la que describió Fleming, miren que básicamente todos los gram negativos hacen gárgaras con ese antibiótico. Ojo, estamos hablando de las versiones sensibles, o sea, las versiones que no tienen factores de resistencia adquiridos. Obviamente hay una resistencia natural por el tema de las porinas y de las características farmacocinéticas del antibiótico, de la penicilina. ¿Qué pasó después? Que se sacó un grupo de penicilinas, que son las aminopenicilinas, que se les hizo unos cambios pues sustanciales en la molécula, lo cual le permitió que ingresaran en el espacio periplásmico. Miren ustedes acá cómo quienes tienen resistencia intrínseca frente a la ampicilina, amoxicilina, que son pues equivalentes. Miren que tenemos a Klebsiella pneumoniae, es la única resistencia natural que tiene, los gérmenes AMSE, donde tenemos Enterobacter, Citrobacter, Serratia, y Morganella también está allí, y los no fermentadores, ¿sí? Entonces, ¿qué era cuando salió ampicilina, asumiendo pues que no hubieran betalactamasas nuevas ni nada? ¿Nos servía para qué? Para tratar E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella. Esos eran los usos de ese antibiótico y esas eran las infecciones de ese entonces. ¿Qué fue lo que se ganó con piperacilina? Miren que piperacilina ya tiene efecto contra algunas de las AMSES, quitando Serratia, y tiene ya algo de acción contra los no fermentadores, particularmente contra pseudomonas. Me podría decir, uy, profe, esa miga está alta. Eso es una de las cosas que logra el tazobactam, logra tener mucho mejor efecto porque esto logra inhibir algunas betalactamasas que pueden llevar a este nivel. Entonces, ahí entendemos, en esta tabla tan sencilla, entendemos cómo fue también el desarrollo de los antibióticos, cómo arrancamos con penicilina y terminamos en piperacilina. Listo. Con las cefalosporinas de entrada eran antibióticos de amplio espectro. ¿En qué sentido? En que la mayoría de cefalosporinas siempre tienen un efecto contra algún gram negativo. Entonces miren que la cefazolina es básicamente un equivalente a la ampicilina y a la amoxicilina. ¿Por qué? Porque teníamos efecto contra E. coli, Proteus, efecto contra Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Acuérdense que hay una beta-lactamasa allí, la SHB1, que le da resistencia a Klebsiella pneumoniae a ampicilina, más no a cefazolina. Entonces miren que la MIC es baja, pero volvemos a tener el mismo lío. Miren los amigos AMSES, miren los no fermentadores, ¿sí? Ahí entonces ese lío pues que no se podía solucionar en ese momento, y de ahí entonces ya empiezan a salir las nuevas generaciones de antibióticos. La cefuroxime realmente se sacó para Haemophilus influenza porque tenía una beta-lactamasa a la cual era resistente, y cefuroxime inicialmente se empezó a utilizar con infecciones de garganta. De ese por ahora olvidémonos, aunque tiene un papel bueno en la infección de vía urinaria, especialmente a nivel hospitalario con antibiograma en mano. ¿Qué es lo clave acá? Miren ustedes la cefoxitina. La cefoxitina tiene muy buenas mix contra básicamente todos menos los no fermentadores. Y si ustedes analizan en el grupo de AMSES, miren el rango de mix. De 2 a 8, de 1 a 16, de 2 a 32, de 8 a 32. ¿Por qué estas MIC tan amplias? Por el tema de que esas enzimas, recuerden que pueden tener
patrones de inducción o de represión, y por eso van estas MIC tan amplias. Pero la cefoxitina en su momento fue el primer antibiótico que tenía un buen efecto contra las AMSES. Ahora llegamos a las cefalosporinas de tercera. Tenemos inicialmente el primer grupo, que es cefotaxima y ceftriaxona, varían en su hidrosolubilidad y unión a proteínas. Ceftriaxona sale mucho en la bilis, se une mucho a proteínas, ustedes lo saben. Y miren ustedes ese espectro tan bueno que tenían estos antibióticos cuando salieron, muchachos. O sea, en su momento, en los años 80, la ceftriaxona era el carbapenémico. Miren eso mataba todo, de E. coli. Y miren esas MIC, comparen las MIC de una cefazolina con una ceftriaxona. A usted le mostraba la ampolla y el bicho se moría. Y tenía efecto contra casi todo. El gran problema es que, obviamente, así lo usáramos contra las AMSES, pues sabemos que muchas veces hay patrones de represión que pueden llevar a que falle el antibiótico. Por eso en AMSES ya vamos a ver cuál fue la solución. Pero, ¿cuál fue el gran problema de las cefalosporinas de tercera, de cefotaxima y ceftriaxona? Miren las MIC que tenemos contra no fermentadores, Acinetobacter y Pseudomonas, malísimas, ¿sí? Entonces ahí la ceftriaxona era muy buena contra todos los gram negativos, contra enterobacterales, enterobacteráceas, contra algunos proteus, pero no tenía acción contra los no fermentadores. ¿Qué se logró con ceftazidima? Entonces, por eso es que, ¿cómo se clasifican las cefalosporinas de tercera? Las que tienen acción contra Pseudomonas, las que no tienen acción contra Pseudomonas. Las que no, ya los vimos, cefota y ceftriaxona. Ceftazidima fue la primera cefalosporina de tercera generación con acción contra Pseudomonas. Miren ustedes esas MIC, miren eso, es un antibiótico maravilloso, y ahí uno va entendiendo por qué ceftazidima fue muy buena elección para combinarlo con avibactam, ¿cierto? Con este nuevo inhibidor, pues, que nos salva contra muchas de las carbapenemasas. Ceftazidima logró tener unas MIC muy buenas contra estos no fermentadores debido a que la molécula está optimizada como un suiterión, al igual que cefepime, tiene unas características físico-químicas que hace que se concentre muy bien en el espacio periplásmico de los no fermentadores. Esa es una de las grandes ventajas que tiene ceftazidima. Y miren cefepime también es una maravilla, tiene acción contra no fermentadores, obvio se lleva a todos los AMSES con MIC súper bajas y además sirve contra los enterobacterales no silvestres, sin resistencia adquirida, ¿cierto? Cefepime también, excelente antibiótico, ustedes lo van a usar o lo usan mucho. Ceftarolina, miren que ceftarolina es una ceftriaxona, que a mí siempre ese es un mensaje que Diego y yo damos mucho, para que ustedes se acuerden que ceftarolina hay que tener mucho cuidado cómo se usa, porque miren que cuando yo a un paciente con un MRSA, sabiendo que le podría dar banco, que solo presiona gram positivos, le doy una de estas antibióticos, miren el gran problema que tiene, que tiene acción inhibitoria contra casi todas las bacterias, quitando Pseudomonas, pero me va a presionar todo, así como lo hacía en su momento ceftriaxona. Por eso las cefalosporinas de tercera inducieron tanta resistencia. Miren, uno ve esa tabla y uno no dice, no entiendo nada, pero cuando uno empieza a ver la historia de los antibióticos con esa tabla es una maravilla, porque ahí básicamente uno ve el proceso de generación de antibióticos. Listo. Entonces, lo que les decía, muchachos, miren, estos son antibióticos de la base de datos de Gram. Noten ustedes que el 70% de los antibióticos que están en cada uno de estos antibiogramas son beta-lactámicos. Entonces, por eso yo les decía, tengan mucho en cuenta de que en los antibiogramas en general, pues lo que más vamos a estar analizando es beta-lactámicos, y pues eso tiene mucho sentido. Además, ya con las bacterias que normalmente ustedes van a encontrar en la UCI, vamos a ver que tenemos que analizar también una serie de pruebas anexas, eso lo vamos a aprender el día de hoy, cómo se interpretan, como es el test de Hodge, cuando todavía se hace, aunque eso ya está pues casi deprecado, el test de inhibición de carbapenémicos, el carba-NP, el test de DTA y ácido borónico, o ya en este momento, cuando ya estamos empezando a entrar en la era de la biología molecular, pues también aquí en Manizales. Bueno, entonces, yo difiero un poco con Diego de lo siguiente, que es el enfoque de cómo hacer el análisis el análisis de los gram negativos. Miren que en gram positivos uno empieza penicinilasa, penicilina, MSCA, MRCA, otras resistencias. ¿Qué les sugiero yo? Primero siempre inicie por la bomba atómica. O sea, lo primero que usted debe mirar es miren los carbapenémicos. ¿Por qué? Porque muchos antibiogramas de gram negativos por algún motivo, le puede salir a usted una sensibilidad a una cefalosporina de segunda, o le puede salir una cefalosporina primera. Ustedes saben que uno muchas veces el antibiograma lo está interpretando en una ronda, con estrés, no ha reportado los paraclínicos de N pacientes, no ha evolucionado el ingreso que le llegó, entonces puede uno cometer errores. Entonces, como la resistencia a carbapenémicos es pivotal en muchas acciones, o sea, cuando hay resistencia a carbapenémicos hay que estar pensando en aislamiento del paciente,
hay que estar pensando en llamar al infectólogo, hay que estar pensando en qué molécula le voy a poner si el paciente de pronto está en shock séptico. Entonces, mi recomendación es siempre, siempre, siempre mire primero los carbapenémicos, y si no hay carbapenemasas, ya usted empieza a analizar BLES, AMSES, y si no hay BLES y AMSES, usted dice, marica, esto le puede dar cefazolina, ¿cierto? Esa es una visión un poco diferente a la de Diego, pero trata de que de pronto no se les vaya a olvidar ese tema central de que la detección de resistencia a carbapenémicos implica unas acciones que pueden necesitar ser hechas de forma pues casi que inmediata. Sin embargo, es muy importante siempre mirar, no es tampoco decir como ya, entonces tiene carbapenemasa ser resistente a todos los otros antibióticos. Como les mencioné yo ahorita, hay algunos antibióticos que no son carbapenémicos, como es el caso de las cefalosporinas con acción contra no fermentadores, que muchas veces pueden ser una opción de tratamiento, incluso si hay resistencia a alguna carbapenemasa. Entonces, teniendo esas salvedades, vamos a empezar a analizar el tema. Bueno, entonces, nos vamos a meter primero con carbapenémicos. Un poquito de análisis de moléculas. Yo sé que esta parte química es mamona, pero es importante. Mire, ¿qué es un carbapenem? Un carbapenémico es una cefalosporina, solamente que el anillo varía y en vez de tener una molécula de sulfuro, tiene una molécula de carbono, por eso se llaman carbapenémicos. ¿Cuál es la gran importancia tanto de las cefalosporinas como los carbapenems? A diferencia de las penicilinas. Las penicilinas solamente tienen un sitio para yo pegarle cosas, por eso es que tenemos poquitas familias de penicilinas. Si ustedes analizan, tenemos solamente unas 3 o 4 familias de penicilinas y eso paró hasta ahí. En cambio, ¿qué pasa con las cefalosporinas y los carbapenems? Miren que aquí hay un R y aquí hay otro R. Entonces, todo lo que yo le ponga aquí al lado del anillo beta-lactámico, tanto en las cefalosporinas como en los carbapenems, me va a modificar el espectro de acción, ¿sí? Ahí es donde se le han metido moléculas que optimizan el ingreso a las membranas, a los espacios periplásmicos, como es volverlos un suiterión o agregarle ciertos radicales como amonos cuaternarios, eso hace que entren de una derecha al espacio periplásmico no fermentadores, o agregarles, por ejemplo, el grupo oximino, que fue lo que nos dio el paso a todos los oximino betalactámicos, donde está Astrionam, cefalosporinas de tercera, cuarta, y carbapenémico no son oximino betalactámicos. Eso fue lo que dio, por ejemplo, al inicio de las BLE. Y que hay hacia otro lado, en la cadena R2, se le hacen cambios para modificar los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de los antibióticos. Entonces, por eso los carbapenems y las cefalosporinas son como, digamos, que las moléculas más versátiles en ese sentido. El Astrionam es muy interesante porque miren que solo es el anillo betalactámicos. Este es el anillo que hace las reacciones de acetilación. Desacetilación solamente tiene una cadena R y generalmente el Astrionam pues es un oximino betalactámico. Aquí va a tener un grupo oximino, por eso es que son tan susceptibles contra las BLE, pero como no tiene este otro anillo, las metaloenzimas no tienen cómo pegarse, eso es una imposibilidad química, o sea, las metaloenzimas nunca van a ser capaces de destruir Astrionam y por eso ese antibiótico es una berraquera, muchachos. Entonces, tengan en cuenta esta parte química que le informa a uno cositas. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos todos esos antibióticos, ¿cierto? Dori, Erta, IMI, Mero, ojalá los hubieran organizado distintos, yo los hubiera organizado IMI, Mero, Erta y Dori, y ya Astrionam aquí nonito. Entonces, primera conclusión de esta tabla, muchachos, bien sencilla. Primera conclusión grande. Los carbapenémicos en general son una bomba atómica contra los gram positivos. Eso los vuelve nada. Usted saca la ampolla y ellos se mueren, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Y es un concepto muy importante que Diego les va a hacer mucho énfasis en eso. Siempre que uno utilice un antibiótico contra gram negativos de alto grado, o sea, de cefalosporinas de tercera para arriba, uno siempre está presionando biota gram positiva. Miren, todo lo que esto está matando, ¿sí? Lo que lo mata, si el antibiótico no lo alcanzó a matar, eso se presiona, muta, ustedes saben cómo es ese tema de resistencia, listo. Quiero que analicen, en cambio, lo interesante que tenemos y es las MIC de Astrionam. Astrionam, miren las MIC, miren. Todos estos gram positivos de combate hacen gárgaras con Astrionam, miren. Cuando empezamos a ver que las MIC son bajas, Neisseria gonorrea es gram negativo. Neisseria meningitis es gram negativo. Hemófilos influenza es gram negativo. Morraxela es gram negativo, pero es una bacteria curiosita. Y obviamente anaerobios. Entonces, una conclusión que sacamos de esta tabla súper sencilla. Todos los carbapenémicos tienen acción contra todos los gram positivos y Astrionam es el único antibiótico conocido por el hombre
que tiene una acción pura contra gram negativos. Y esto tiene mucha lógica. Todo antibiótico que me mate un gram positivo, a excepción de que se le meta con la membrana, como es el caso de la colistina, generalmente, perdón, todo antibiótico que mate gram negativos, con excepción de la colistina, que se mete con la membrana externa, va a tener alguna acción contra gram positivos. ¿Por qué? Porque sabemos las condiciones que se necesitan para lograr entrar a ese espacio periplásmico. Entonces, Aztreonam es el único antibiótico puro contra gram negativos, no tiene acción contra gram positivos, tampoco tiene acción contra anaerobios. ¿Listo? Y los gram y los carbapenémicos son bombas atómicas en contra de todos los gram positivos. Siempre vamos a presionar esa onda. Entonces, ahora sí vamos a lo que nos interesa, a dónde es que nosotros utilizamos estos antibióticos. Entonces, primer detalle aquí importante, miren, Aztreonam tiene acción contra todos los gram negativos en general, excepción de Acinetobacter baumannii. Por eso es que ustedes van a ver que en muchas terapias antibióticas, en CES y en Santa Sofía, ustedes van a ver pacientes con una infección de urinaria complicada. ¿Y con qué está el paciente? Con Aztreonam. ¿Por qué? Porque es un gram negativo y eso no le va a presionar nada más de la biota. Ahora, ¿qué pasa con los carbapenémicos en sí? Quiero que analicen, vamos a analizar primero estos dos, que son como los de más combate. Imipenem, meropenem, ¿cierto? Miren las MIC de imipenem y meropenem. ¿Qué les llama la atención de las MIC de imi y mero? ¿Qué conclusión sencilla sacarían ustedes ahí, muchachos? Profe, están muy lejos una de la otra. Tienen diferencia, ¿cierto? Uno diría, uy, parce, entonces... De 0,2 a 0,015, mucha diferencia. Claro, eso son 1 o 2 órdenes de magnitud, claro, sí, o sea, entonces uno dice, pues pucha, el meropenem es más potente que el imipenem, eso es lo primero que uno diría, más potente en términos de que la MIG es menor. Quiero que analicen esto, si yo me devuelvo acá a imi y mero, quiero que vean cómo las MIG de imipenem son de las más bajas que tenemos contra gram positivos. Esto tiene que ver con la historia de estos antibióticos. Imipenem se desarrolló a finales de los 80s. En ese entonces todavía no se sabía muy bien cuál iba a ser el uso de ese antibiótico, además era un grupo pues completamente nuevo, los carbapenémicos. Y este imipenem que viene con cilastatina, ustedes saben, para que la enzima esta que está en el riñón no lo degrade. El imipenem, inicialmente cuando se sacó al mercado, se pensó que tuviera amplio espectro contra gram positivos, amplio espectro contra gram negativos, ¿cierto? Ese fue el objetivo, pero ya después, cuando ya se empezó a ver todo el problema de las BLES, cuando empezaron a salir las primeras carbapenemasas y todo eso, ya se dieron cuenta que el gran problema de resistencia antibiótica con los carbapenémicos eran los gram negativos. Entonces, ¿cómo podríamos resumir la relación entre imipenem y meropenem en una sola frase? El meropenem es exactamente el imipenem optimizado para gram negativos. O sea, a los desarrolladores del meropenem nunca les interesó cuáles fueran las MIC de contra gram positivos. A los desarrolladores del imipenem sí. Entonces, de ahí las diferencias entre los dos. Pero para efectos prácticos son equivalentes en su uso, son muy poquitas las diferencias. Que mero se prefiere, por ejemplo, en mujeres en embarazo, está mejor estudiado. Que tienen algunas diferencias en el umbral convulsivo. Bueno, eso ya son peculiaridades que ustedes ya aprenderán en el cuidado crítico. Y ya después venimos con dos que son especiales. El ertapenem es espectacular. ¿Cuál es la diferencia clave del ertapenem? Miren que tiene unas MIC buenísimas contra todos los gram negativos, miren, contra todos, AMSES, enterobacteriales normalitos, todo eso. Pero miren que la MIC del ertapenem es muy alta, o sea, está en terreno de resistencia en Acinetobacter y Pseudomonas. ¿Qué queremos decir con el ertapenem? El ertapenem tiene la grandísima ventaja, yo, Santi, ¿qué más? Tiene la grandísima ventaja del ertapenem de que no presiona Pseudomonas ni Acinetobacter. ¿Qué queremos decir con eso? Que si tenemos un paciente con una BLE, por ejemplo, y le tenemos que dar carbapenémicos, ertapenem es una gran opción porque no estoy presionando Pseudomonas, ¿sí? Ustedes van a ver que muchas veces ustedes van a terminar decidiendo qué antibiótico le dan con base en la terapia antibiótica pasada. Entonces, si por ejemplo el paciente estuvo hospitalizado, ustedes tienen acceso a la historia clínica y al paciente se le dio ertapenem, usted ya en esta terapia de pronto que le va a poner al paciente, si está en shock séptico, no tiene que cubrir Pseudomonas. Mire, o sea, el ertapenem me está salvando una dosis antibiótica contra Pseudomonas a posteriori, lo cual es fantástico, ¿cierto? El ertapenem tiene varios problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, el precio. Segundo, que se une masivamente a proteínas. Eso es un problema que comparten en cuidado crítico con ceftriaxona, por eso la profe Florian odia la ceftriaxona en cuidado crítico, y la oxacilina. O sea, ahí tenemos, ese es un tip bueno para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los que se unen a proteínas?
Y ustedes ya saben, ahí ya las consideraciones de eso. ERTA, ceftriaxona, oxacilina. Y esa es otra de las diferencias porque a veces uno se va por cefazolina y no por oxa en algunas situaciones clínicas. ¿Para qué se sacó el doripenem? El doripenem tiene un perfil muy interesante, particularmente contra pseudomonas. Miren que de todos los carbapenémicos es el que tiene la MIC más baja para pseudomonas. Lo que pasa con el doripenem es que el doripenem entra por unas porinas que no son las típicas por las cuales entra ERTA y mimero, y esto, como sabemos pues en no fermentadores, que el tema de la membrana es un tema importante, entonces por eso es que Dori se sacó al mercado. ¿Cuál es el tema en Manizales? Hasta donde yo tengo entendido, eso no se usa. O sea, se salen los reportes de antibiogramas, la resistencia a doripenem es mínima, pero realmente aquí no se está utilizando mucho doripenem. Y tiene también mucho sentido porque nosotros en Colombia tenemos un problema que no tiene Estados Unidos, que es estas pseudomonas túquias de KPC, de la enzima que salió de Klebsiella pneumoniae y la carbapenemasa de la clase A, pseudomonas aeruginosas, está túquia de esas berracas KPCs. Entonces eso pues, entra o no entra al espacio periplásmico, pues con una de esas enzimas yuca. Los puntos de corte, quiero que miren esto, en los puntos de corte eso no ha variado, espero que no haya variado. Miren ustedes esto, miren que la MIC para sensibilidad es más baja en ertapenem. ¿Sí ven? Miren, MIC para decir que es sensible en Dori 1, en IMI 1 y en Mero 1, pero en ERTA 0.5. Ojo, que obviamente estamos hablando de que estamos viendo enterobacteriales, nada pseudomonas ni menos asesinobacter. ¿Qué implicación práctica tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Sí? Para que la noten por ahí. Que el ertapenem se convierte en el canario en la mina. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el canario en la mina? Como tiene la MIC más bajita para hablar ya de intermedio resistente, usted puede ver un antiograma y ver sensible Mero, sensible IMI, pero ERTA resistente. Entonces, como le estoy diciendo, es el canario en la mina, usted dice, pues madre, aquí puede haber una carbapenemasa. También ocurre con cierto tipo de enzimas, como son las enzimas OXA, que tienen un perfil de hidrólisis muy atípico, entonces muchas veces hay resistencia a un carbapenémico, sensibilidad a cefalosporinas de tercera, o resistencia a todos los carbapenémicos, sensibilidad a cefalosporinas de tercera, ¿sí? Aquí no hay muchas OXA, pero pues hay que tenerlas en cuenta. Entonces, ¿cómo es la resistencia? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a los carbapenémicos? Tenemos la unión de estos dos, esto ocurre en pseudomonas, ¿sí? Que tendríamos el cierre de las porinas, junto con la presencia de bombas de flujo, que estos pueden ser mecanismos transmisibles, las porinas se cierran por mutaciones, bacterias que han estado mucho en ambientes hospitalarios, y las bombas de flujo se pueden transmitir por plásmidos y otros mecanismos, ¿cierto? Y eso, cuando se acompaña de sobreexpresión de AMSES, ¿sí? Que son enzimas cromosómicas que hacen parte pues, de ese grupo, generalmente ahí se va a dar resistencia a carbapenémicos, pero no dependientes de carbapenemasas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver en el antiograma, vamos a ver resistencia a carbapenémicos con mix bajas y ningún test enzimático positivo. De todo lo que se le haga al paciente no dice que haya carbapenemasas. Eso es un escenario clave de tratamiento porque nos da más opciones. Incluso a veces se pueden utilizar ciertos betalactámicos que uno jamás osaría utilizar si hubieran carbapenemasas, ¿sí? Y como lo vamos a ver el jueves, los pacientes que tienen pseudomona, pero no tienen carbapenemasas, los pacientes mueren menos, ¿sí? Esto es un dato duro, real, 2021, 2022 de acá de nuestras UCI, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Entonces vamos a hablar un poquito de las pruebas de detección de carbapenémicos, ¿cierto? Porque estamos en micro, esta es la hora que usted como que vaya conociendo esto. Entonces, ¿por qué es importante las pruebas para detección de carbapenemasas? Sí, aparte pues del antiograma. El antiograma es el que da pie para que se hagan estas pruebas. Primero porque nos va a permitir diferenciar un enterobacteral, qué pena que puso enterobacterial, un enterobacteral resistente a carbapenémicos, de uno que tenga carbapenemasas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que si yo tengo un enterobacterial resistente a carbapenémicos sin enzimas, probablemente ahí están jugando cierre de porinas y bombas. Esos mecanismos de resistencia en conjunto no se pueden transmitir, ¿sí? Porque en un plasmio no cabe todo eso, no cabe toda la secuencia de una bomba, más toda la secuencia de la porina mutada, y que la bacteria pues estratégicamente haya dicho, uy, yo cerré esta porina, esta se la voy a compartir a mis amiguitas. En cambio, los enterobacteriales con carbapenemasas tienen la posibilidad de hacer transmisión horizontal génica. ¿Qué se ve entonces en la unidad de cuidados intensivos? Ya se ve entonces que allí esos pacientes que tienen enzimas, la mortalidad es mayor y a veces se presentan brotes. Dato duro también de nuestro estudio del jueves de estos residentes. Encontramos, por ejemplo,
que antes de la pandemia había Klebsiella oxitoca, con muy poquitas ble, sin carbapenemasas, y las 5 oxitocas que tuvimos durante el periodo de la pandemia, todas tenían carbapenemasas, y obviamente a los pacientes les fue como perro en misa. Entonces, estas enzimas están en todos lados, la distribución pues, de las carbapenemasas, nosotros tenemos APCs, metaloenzimas, y empezamos a tener un fenómeno frecuente. Estas son básicamente las que tenemos. ¿Cuáles son aquí? La clase A. Tenemos las KPC, las más importantes, tenemos las OXA, que son las clase D, y ya estas que ustedes están viendo aquí, las IMP, NDM y las BIM, esos nombres, pues ustedes dicen esos nombres, esta fue detectada en Verona, esta fue detectada en Nueva Delhi, esta fue detectada también en Italia, pero pues resistencia a imipenem, estas son metaloenzimas, IMP, NDM, BIM, ¿sí? Entonces, miren, estos eran los datos, esto lo vamos a actualizar ahorita en la charla del jueves, espero que puedan asistir. Miren ustedes, entonces acá tenemos las enterobacteriales y no fermentadoras de importancia médica, 2018-2019, y miren ustedes lo interesante. Después analizamos BLE, pero vean, poco porcentaje de BLE en E. coli, mucho porcentaje de BLE en Klebsiella. Ahora, ¿qué pasa en Pseudomonas? Miren el porcentaje tan alto de BLE, ¿sí? Yo ve que estoy hablando, aquí estamos en carbapenémicos, qué pena, muchachos. Resistencia a carbapenems en E. coli, miren, menos del 1%, ¿sí? Y eso sigue siendo válido, no parece que eso haya cambiado mucho. Klebsiella pneumoniae, 15% imipenem, ERTA, miren que más o menos es la misma resistencia, o sea, oscila entre el 12 y el 17%. Spoiler alert, en nuestro estudio del jueves subió al 30%, ¿sí? Eso quiere decir, esa resistencia tuvo que haber sido por plásmidos, ¿no? Pseudomonas siempre ha tenido aquí alta resistencia a carbapenems, pero no siempre produce enzimas, 27%, 22%, y miren lo que le hablábamos de Dori, la resistencia a oripenem es menor, ¿por qué? Porque entra por otras porinas, quiere decir que esta resistencia a la mitad debe ser producida por esas porinas. Serratia, miren Klebsiella oxitoca, porcentaje de resistencia a carbapenémicos, 12 o 9%, ¿sí? Ahorita subió, pues de 5 aislados, 4 tenían carbapenemasas, dramático. Proteus es igualito a E. coli, muy baja cantidad de carbapenemasas, ¿sí? Enterobacter también es otra preocupación porque aumentó el porcentaje de carbapenemasas. Y obviamente, pues acá tenemos a Acinetobacter baumannii. Miren que en Pseudomonas y en Acinetobacter no se testea, ¿sí? no se reporta, perdón. Y ahí pues vemos el tema. Miren la resistencia de Acinetobacter baumannii a resistencia a carbapenems, muchachos, miren. Del 70 al 80%, ¿sí? Dramáticos. Y estos son datos antes de la pandemia. Eso ha cambiado un poquito. Bueno, entonces, estas son las carbapenemasas, ¿no? Aquí en las carbapenemasas, como les mencionaba yo, vamos a tener la clase A, las más importantes van a ser las KPC, especialmente de la 1 a la 3, ¿sí? Vamos a tener las clase D, que son las OX, ahorita vamos a definir cómo es su perfil enzimático, y las metaloenzimas, donde van a estar las IMP, las BIM, las NDM, estas son extremadamente peligrosas, pero generalmente pues se transmiten por plásmidos. ¿Cuál es la recomendación y por qué yo les hago énfasis en que primero miren el antiograma, los carbapenémicos? Por esto, si hay resistencia a mero, ERTA y mini, hay que mandarle un WhatsApp a Diego, ¿sí? Como vea, Doc, a este paciente tiene resistencia a esto, ¿sí? Porque ahí ya uno tiene que estar considerando nuevas moléculas, o si no hay nuevas moléculas, a veces no hay, pues entonces el uso de terapias distintas a un beta-lactámico, opciones como tigecyclina, ciprofloxacina, dependiendo de la infección, o la terapia combinada, pues que cada vez va quedando más en el cuarto de San Alejo, y las guías cada vez más la desaconsejan, pero si no hay más, pues es lo único que hay que ofrecerle a los pacientes. Tener en cuenta de que si hay shock séptico y nos dieron un reporte preliminar y no nos han hecho ninguna prueba ni esas de lateral flow, ni nos han hecho ninguna prueba pues que nos indique nada, hay que tratar de hacer el enfoque directamente con infectología para darle el tratamiento al paciente. Esos serán unos casos muy poquitos, pero de ahí la importancia de siempre estar revisando esa parte pues del antiograma para poder pues tomar una decisión. Ya si el paciente no está en shock, como lo dicen las guías colombianas, ya, y le da tiempo a usted de analizar el perfil de resistencia, usted ya con el antiograma, con todas las pruebas, va a poder tomar una decisión correcta sobre la terapia antibiótica. Listo. Esta tabla es súper importante, está en el artículo de María Virginia Villegas, Germán Esparza y el equipo pues, de la Asociación Colombiana de Infectología. Aquí lo que vemos entonces son los 3 tipos de enzimas. Miren que acá no está la C, porque la C no son carbapenemasas. Fíjense que la C sí dan resistencia a carbapenems, es porque hay otros mecanismos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de carbapenemasas, solamente estamos pensando en las 2 serían la A, la D y la B, ¿listo? Entonces, clase A,
las carbapenemasas de la clase A, las más importantes, las KPC, que esas donde las vamos a ver en Klebsiella pneumoniae y las otras enterobacteriáceas, donde va más vamos a ver de eso. ¿Qué vamos a encontrar en esas? Que estas enzimas en el antibiograma, las clase A, no en el antibiograma, sino en el laboratorio, van a ser inhibidas por el ácido borónico. Aquí todavía se siguen haciendo esos test viejitos, todavía no se han traído las pruebas nuevas de lateral flow, que son muy bacanas, pero nadie las vende. Tampoco hay biología molecular para todos los pacientes. Entonces, tenemos que seguir interpretando el ácido borónico. El ácido borónico, yo no le puedo echar el ácido borónico al paciente porque lo mato, pero el ácido borónico nos dio pie por modificaciones químicas al desarrollo del avibactam. El avibactam es un derivado del ácido borónico y el avibactam es excelente para inhibir las berracas carbapenemasas de la clase A y eso lo vamos a ver ya en la terapéutica. Entonces, cuando queremos saber si hay resistencia por clase A, nos va a salir positiva el test de ácido borónico. ¿Listo? ¿Qué pasa con las metaloenzimas? Las metaloenzimas, la mayoría son plasmídicas, tienen una gran acción hidrolítica contra casi todos. Usted va a ver que las MIC de las cefalosporinas de todas las generaciones y de carbapenem son en las nubes. Y lo único que le va a poder entrar a las metaloenzimas, ya que no tenemos ningún inhibidor, es el EDTA. ¿Ve? No le vayan a dar EDTA a un paciente, lo matan. Aztreonam, sí, Aztreonam es la única antibiótico contra gram negativos que tiene acción intrínseca contra esas metaloenzimas, no le hace nada a esas metalo. ¿Cómo podemos detectar en el laboratorio las metaloenzimas? A través de un test con EDTA. ¿Qué es lo que hace el EDTA? Lo mismo que en los tubitos con EDTA, lo que hace es quelar los cationes divalentes, como el calcio, el magnesio, el zinc, y al quelar estos, o sea, los precipita y los esconde. Esto hace que estas enzimas no puedan funcionar, porque esas enzimas, esas metaloenzimas necesitan cofactores para poder funcionar. Entonces, si en el test, si a mí me dicen en el reporte ya completo del antibiograma que el test de inhibición con EDTA fue positivo, ya sé que lo que tengo es una metaloenzima. Y a las OXA les llamamos las amenazas fantasmas. ¿Por qué le llamamos la amenaza fantasma? Porque no la inhibe ni el EDTA, ni la inhibe el ácido borónico, ¿sí? Entonces, conclusión, miren ustedes lo fácil, pues lo relativamente fácil que se puede interpretar el antibiograma. A mí me hacen primero una prueba de captación de enzima. ¿Qué es de captación de enzima? Me dice, ¿hay o no hay carbapenemasa? Ese es el carba-NP, el MSIM, el test de Hodge cuando estaba. Eso, todo bien, eso ya lo vamos a hablar. Cuando a mí ya me dicen tiene enzima, el paso siguiente es determinar el perfil enzimático. Entonces, si me dice que es inhibido por el ácido borónico, esa enzima, sabemos que es de la clase A. Si nos dice que es inhibida por EDTA, es de la clase B. Y si hay carbapenemasa, o sea, carba-NP positivo, pero tanto borónico como EDTA está negativo, ya sabemos que lo más probable es que sea una enzima de la clase B o una enzima OXA. ¿Listo? Entonces, yo ya les mandé este paper, es súper importante, muchachos, es muy bien escrito, a pesar de que tiene ya 4 años, sigue siendo vigente, que es una muy buena aproximación desde el punto de vista clínico. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con las enzimas es esto, capturar y diferenciar. Primero necesitamos una prueba que me diga hay o no hay enzima, y después a ver, como lo vimos en la tabla, si hay A, B o C. El tema con esta diferenciación de enzimas es que ya hay muchas más pruebas. O sea, todavía se sigue utilizando el borónico y el EDTA, pero muy probablemente cuando ustedes ya se gradúen, muchachos, probablemente ya se hagan test de enzimas por lateral flow o ya la biología molecular sea un poquito más accesible y se le esté haciendo a la mayoría de los pacientes. Entonces, ¿cómo es el árbol de decisiones? Siempre que en el laboratorio vean intermedio, no tiene que ser resistente, intermedio, AIMI, Mero, Oerta o Dori, tiene que hacerle las pruebas, ¿cierto? Tiene que hacerle las pruebas. Hay que recordar que hay algunas bacterias que son intrínsecamente no susceptibles al imipenem, donde está el grupo de las morganeláceas, donde está Proteus, Morganella y Providencia. Entonces, por ejemplo, ahí en ese antibiograma, en el antibiograma de Proteus no le deben reportar IMI. IMI debe salir resistente, pero ellos pues ya saben que eso es una resistencia intrínseca, o sea que para Proteus, Morganella y Providencia, que son las morganeláceas, ellas deben, el laboratorio debe saber que solamente me debe hacer pruebas de inhibición de carbapenémicos si estamos hablando de Mero o ERTA. ¿Listo? Esa salvedad. Bueno. Entonces, consideraciones para nuestro país. Todos lo sacamos de alguna de estas charlas de la CIM. Primero, no existe ninguna prueba fenotípica que detecte todas las enzimas. Acuérdense que son 1500 betalactamasas. Es un dolor de cabeza. Es muy importante que el Comité de Gestión Antibiótica y el Control de Infecciones, a la cabeza del infectólogo, definan para cada institución
cuáles son las pruebas que deben hacerse de acuerdo a epidemiología y costos. Mi sueño húmedo sería que nosotros aquí tuviéramos secuenciador y que yo pudiera coger todas las clínicas y a las bacterias más bravas hacerles whole genome sequence, y así nosotros supiéramos bien cuál es la prueba molecular de elección, cuáles son los lateral flow de elección, pero pues eso todavía no es posible desde el punto de vista de costos. Hay otro fenómeno que es muy frecuente en Latinoamérica, no tanto en Estados Unidos, que es la coexpresión de enzimas. Y el problema de la coexpresión de enzimas es que altera la eficacia de las pruebas fenotípicas. Porque si yo hago un test borónico, de ácido borónico, pero ahí hay una metaloenzima, pues el ácido borónico me inhibe la metaloenzima, el ácido borónico me inhibe la clase A, la KPC, pero la metaloenzima está ahí y hace que la prueba salga un resultado falso en ese sentido. Entonces, muchas veces incluso la acción de las dos enzimas hace que se cancelen en la prueba fenotípica y me resulta un doble falso sensible. O sea, básicamente le voy a dar a un paciente, no sé, una cefalosporina de tercera, o le voy a dar un piptazo, y ese paciente mentiras que tenía 2 carbapenemasas. Eso es un problema serio, todavía no se sabe el impacto clínico de ello. Esta puede ser una de las razones por las cuales de pronto muchos pacientes se nos murieron en el estudio del jueves, que de hecho no había pensado en esta opción, pero me parece más plausible que las otras, de error de laboratorio y de que todos los pacientes estuvieran súper choqueados o toqueados con shock. Como había mucha más resistencia, si habían bacterias que tuvieran doble enzima, las pruebas fenotípicas salen a veces falso sensible, listo. Entonces, muchas veces, que esta es una de las complicaciones que ya vemos en los hospitales donde se está utilizando biología molecular para todo, es que la toma de decisiones es muy dura, porque usted tiene el cultivo, el antibiograma, las pruebas anexas, biología molecular y Malditov. Ese era, digamos, el reto cuando algunos de nuestros amigos rotaban, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe o en algunos de estos hospitales con muchos recursos. A veces se rascaba uno la cabeza de qué hacer. Entonces, muchas veces el antibiograma había sensibilidad, pero aparecían pruebas moleculares con falsos resistentes. Yo los invito mucho a que se vean, si no la tienen, por favor me dicen, yo vuelvo y se las mando, que esta sí es la hora de que ya se vean esta conferencia, que es qué hacer cuando hay discrepancia entre las pruebas. Esa charla, pues yo la di en uno de los eventos de Gram, es una charla muy carnudita, que creo que es muy importante para ustedes, para que la analicen, listo. Entonces, esta me la robé yo de una charla del doctor Germán Esparza, que es uno de los grandes referentes acá. Entonces, miren, por ejemplo, un chicharrón de caso que es el que ustedes van a encontrar muy fácilmente. Paciente de 21 años con una leucemia linfoblástica aguda, día 10 de hospitalización, presenta neutropenia severa, fiebre e hipotensión. Se tomaron 2 botellas de hemocultivo con resinas, mostrando positividad a las 8 horas, a un inóculo del berraco, bacilos gram negativos y se le inició piptazo, ¿cierto? Y miren ustedes acá que resultó una Klebsiella pneumoniae con un antibiograma pues que le provoca uno sentarse a llorar, con opciones que generalmente no van a ser viables, como es el caso de la colistina, que pues es riñón paciente y hay otras moléculas, y la tigecitina, que es muy mala en bacteremia en shock. Entonces, miren que ahí ese paciente se va quedando sin opciones. ¿Y cuál es el tema? Que a ese paciente se le hizo pues todo el espectro de cosas, pues en una de alto turmenqué, pues se le hizo carba-NP, se le hizo las pruebas pues de DT ácido borónico, flujo lateral y pruebas moleculares. ¿Qué se encontró en ese paciente? Tenía 3 enzimas distintas, ¿sí? Entonces ahí obviamente pues la elección de antibióticos debe ser absolutamente guiada por infectología, ahí no hay duda. Bueno, el carba-NP, ustedes ya lo han visto, esto es la versión PET-CT de laboratorio de prueba pues en el paper, pero pues esto ya se hace pues como con un inóculo mucho más chiquito y más sencillo. Pero esto es muy sencillo, si se me queda de color rojito es negativo, si se me vuelve amarillito es positivo. ¿Qué es lo que se hace? Se pone un inóculo de la bacteria y se incuba con un disco con una concentración pues conocida de un carbapenémico, y si el carbapenémico se degrada y hay un marcador colorimétrico que hace que cambie el color. ¿Cuál es el problema? Cuando esta mierda se pone naranja, porque entonces uno dice, ay, no hay carbapenemasa. ¿Cuál es la gran ventaja del carba-NP? El tiempo, y por eso ya el carba-NP es la prueba que se está haciendo en todos los hospitales. Cuando nosotros arrancamos a molestar con esto, cuando apenas Diego estaba llegando, que nosotros hacíamos asesorías a los laboratorios, ellos incluso entre los laboratorios se prestaban los reactivos, habían unos que hacían test de inhibición de carbapenémicos, que es mucho más sensible y específico, pero se demora 24 horas, entonces no sirve para tomar decisiones clínicas. ¿Cuál es el gran problema con esto? No detecta casi la SOXA, ¿sí? Y esto no se ha podido mejorar, por eso las OXA hay que ponerle mucho cuidado al antibiograma. Y además no va a servir contra bacterias como Acinetobacter baumannii, contra pseudomonas
funciona, ¿sí? Y además porque pues acá tenemos tanta KPC, entonces funciona muy bien para Acinetobacter baumannii y no funciona. Les voy a mandar la charla de no fermentadores, que esa charla ya está grabada, la tenemos en el canal de Gram, para que ustedes vean unos test nuevos que se han desarrollado para Acinetobacter baumannii. La charla es espectacular, porque realmente el antibiograma de no fermentadores es, mire las moléculas activas, cuál puede utilizar, ahí no hay tanta interpretación como con los enterobacterales. Esta es foto que me le robé yo a Diego, esto es lo que se hace entonces, aquí tienen ustedes el cultivo, y miren ustedes, acá tenemos un carba-NP positivo, carba-NP negativo, ¿sí? Ahí, así es como se ve. ¿Cuál es el problema? Como les digo yo, a veces salen algunos resultados dudosos, esto sale muy naranjoso, entonces a veces puede dar dificultades. Y recordar que algunas OXA no las capta, eso a veces es el problema. Entonces, ahorita vamos a hacer un poquito de énfasis en cómo es el perfil inhibitorio de las OXA. Recuerden que hay resistencia a un carbapenémico con sensibilidad a cefalosporinas de tercera o cuarta. Ese es como lo que me ven con test de captación negativa. Ahí debe uno pensar que de pronto hay una OXA. ¿Cómo se interpreta eso? Sea que sea el test de inhibición de carbapenémicos o el carba-NP. Como les digo yo, el test de inhibición de carbapenémicos es excelente, tiene mejor poder discriminatorio, pero se demora 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Las dos pruebas se montan generalmente en paralelo. O sea, apenas el carba-NP salió positivo, montan todas las otras pruebas. O sea, montan ácido borónico y montan el test de EDTA. ¿Cuál es el gran problema del test EDTA? Y anoten este tip. El test EDTA da muchos falsos positivos. O sea, eso a veces por acción química, eso se queda eso y eso da un resultado como si hubiera allí una enzima, entonces uno dice, ah, pues madre, ¿qué pasó? Entonces, el laboratorio, esto ocurre dentro del laboratorio, no se estresen que esto pues no les toca a ustedes. Como el laboratorio hace todas las pruebas en paralelo, ¿ellos qué hacen? Si la prueba de captación inicial, o sea, el MSIM o el carba-NP sale negativo, no carbapenemasa, independiente de lo que pase con el test con EDTA, ¿sí? Por lo que les digo, hay falsos positivos. Entonces, si este test que es muy sensible y específico me dice que no hay carbapenemasa, no hay carbapenemasa. Ahí reportan, no hay carbapenemasa y usted ya va pensando en porinas, en membrana, en esas cosas, ¿listo? Si el test de carba-NP o MSIM sale positivo, ya se hace entonces el ESIM, ¿cierto? O el EDTA, ¿sí? Estos son iguales, esto es test de inhibición de carbapenémicos con EDTA. Si sale positivo, es una metaloenzima. Si el EDTA sale negativo, es una carbapenemasa. Fin, da lo sencillo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, pues, precisamente en la interpretación. Miren ustedes que realmente tienen muy buena sensibilidad a estas pruebas. ¿Cuáles son las que se utilizan de captación? Miren. Test modificado de carbapenémicos y el carba-NP. Miren que la sensibilidad del carba-NP es menor, por lo que yo les digo, las OXA, ¿sí? Entonces, pero miren el resultado en 2 horas, o sea, a las 4 horas, usted como intensivista sale el resultado, es una maravilla, ¿cierto? Eso realmente impacta la clínica, a veces uno puede negociar un poquito la precisión por la rapidez, ¿no? Y más en cuidado intensivo. Pero en términos generales, muchachos, la especificidad es perfecta, o sea, es muy buena, son pruebas excelentes. ¿Qué teníamos antes? Antes lo que se hacía era el test modificado de Hodge, pero el gran problema del test modificado de Hodge es que tenía una sensibilidad del 70%. Es mucho cuidado, muchachos, si se me van ustedes a hacer turnos en UCIs, de pronto que no estén pues como tan cuadraditas y todo eso, y todavía los laboratorios usan test de Hodge, tengan presente que muchas veces pueden salir falsos positivos con AMSES y pueden salir falsos negativos con bacterias como Enterobacter, ¿sí? Entonces hay que coger con pinzas. Si salió positivo, sí, ahí el test de Hodge tiene una especificidad también perfecta. Y miren lo que hacemos, miren cómo hace uno para determinar las clases A y las clases B. Test de sinergia con ácido borónico, test de EDTA, ¿cierto? Miren ustedes que la sensibilidad no es perfecta, ¿sí? 92%, pero ¿cuál es la gran ventaja? Que estas pruebas nunca se hacen solas. Usted primero hace un carba-NP y mientras ese le está dando resultados, ya están montando estos dos. Quiere decir que usted está interrogando 3 veces si hay o no hay enzima, lo cual hace que la sensibilidad sea muy buena y le permite diferenciar la enzima. Eso es lo que tenemos a lo pobre. Porque miren lo que sigue después, que son las pruebas de lateral flow. O sea, como las pruebas de COVID rápidas. Muchachos, vean esta maravilla. Sensibilidades, especificidades cercanas al 100%, tiempo de respuesta de 15 minutos y no necesito biología molecular, ¿sí? Algunos falsos positivos con OXA, pero pues, hombre, con las ventajas que tiene son extremadamente buenas. Aquí ya entramos en playa alta, aquí están todas las de biología molecular, sensibilidades y especificidades perfectas, todo por encima del 97%. Defectos, pues valen un ojo de la cara, $1.000.000 para arriba, entonces, pues esto todavía hay unas indicaciones. Por ejemplo, que está haciendo mucho CES Santa Sofía
el panel de sepsis, pitón hemocultivo, en paciente en shock séptico, no en sepsis, en shock séptico, paciente que está colonizado por papenemasas, paciente inmunodeprimido. Esos 3 pacientes tienen súper indicados estas pruebas de biología molecular y nadie se les debería negar. Listo. El doctor Cortés de la CIN, esto pues yo creo que ya debió haber salido, si no pues que me da pereza buscar el paper, pero me le robé también esta tablita del artículo, donde analizaban los diferentes tests ya validados en Colombia. Miren, acá está el Malditov, el MSIM, CARBA-NP, test modificado de Hoche, ¿cierto? Miren ustedes el rendimiento tan bueno de todas las pruebas, o sea, validadas en Colombia. Estas pruebas funcionan muy bien y ustedes lo han visto pues en la práctica diaria. Este es el algoritmo que propone el artículo de la CIN, ya me parece buenísimo, porque este algoritmo se adapta a todas las playas, la playa baja, playa alta, playa muy alta, o sea, todos los peluches. Entonces, usted tiene un enterobacterial, eso ya cambió, acuérdense, donde hay entonces alguna resistencia o intermedio a algún carbapenem, listo. Entonces, era un paciente que tenía un urocultivo porque le iban a hacer una turbi, el paciente está en posición de bañera, de playa allá en su cama, no necesita resultados el mismo día, usted no tiene que hacerle biología molecular a eso, ¿cierto? Eso depende de la urgencia, ¿no? Obviamente en UCI, pues la cantidad de datos urgentes que usted necesita son mucho mayor. Entonces, en ese caso, vamos a irnos por la sencilla, el paciente está estable o es una bacteriuria sintomática que se le tiene que estudiar al paciente y no hay afán. Entonces, no. ¿Qué se hace inicialmente? Un test de captura, ¿sí? Antes hacíamos MSIM, pero ya todo lo que se hace es CARBA-NP, ¿cierto? Por el tema del tiempo, ya se vuelve el estándar, listo. Y además a eso, cuando se le hace el test de captación, entonces dice, sí, hay una enzima. Se le agrega, ¿qué? Los criterios interpretativos. Entonces, sale el ácido borónico positivo, probable clase A. Sale el ácido borónico negativo y el EDTA positivo, clase B. Sale test de captación positivo, o sea, el CARBA-NP sale positivo, pero ácido borónico negativo y EDTA negativo, clase D, ¿no? Lo sencillo. Ahora, ya estamos afanosos, ¿no? Entonces sí, hay recursos limitados. Si hay recursos limitados, entonces, lo que se recomendaría es apóyese con el CARBA-NP y de una hágale lateral flow, porque eso de una vez nos da el resultado. Muchachos, después de que ya sale el primer reporte del antiograma, a las 6 horas habría perfil completo de las enzimas. Sí, como no, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Como no hay las de lateral flow, lo que se hace es que se hacen los ensayos de borónico, de ETA y toda la cosa, y pues es igual demora el tiempo, pero pues ya hay algunas guías institucionales y todo. Y si estamos en playa alta, pues biología molecular. Acuérdense que igual acá tenemos la indicación de quiénes, pacientes con shock séptico, pacientes inmunodeprimidos con sepsis, pues y hemocultivo positivo, y pacientes que se sepa que ya hayan sido colonizados o que ya han sido infectados por un germen con carbapenemasa, listo. Bueno, nuevas moléculas, ¿no? ¿Qué tenemos en Colombia? Estas dos, tenemos ceftolozan tazobactam y ceftazima ibactam. Lo que más usted está utilizando, y pues obviamente eso tiene su riesgo, ceftazima ibactam, yo creo que a ustedes les ha tocado ya tratamientos con eso. Y una que estamos esperando que llegue, pero acá a Colombia no ha llegado, y la verdad, pues hablando con Diego, él me dice que él duda que eso llegue acá, que es mero barbobactam. Vamos a hablar un poquito de esos inhibidores y qué perfil tiene y qué nos ofrece para cerrar con algunos fundamentos de la guía y listo, terminamos la clase de hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Ceftazima y Bactam. Muchachos, yo no tengo nada que ver con Pfizer, no tenemos ninguna relación comercial, aunque nos la llamamos muy bien, pero desafortunadamente es lo único que hay. Entonces, pues desafortunadamente uno terminará haciéndole un poquito pues de propaganda a la molécula. ¿Qué características tiene? Tiene un espectro muy ampliado que me cubre casi todo. Miren, nos cubre AMSES, cromosómicas o plasmídicas sin ningún problema, BLES, KPC y las OXA. Esto es lo gran importante, porque ¿qué pasa con el avibactam? El avibactam es un derivado del ácido borónico. Entonces, de entrada, la ceftazidima tiene algo, y además como se concentra muy bien en el espacio periplásmico, tiene algo de resistencia contra cierto grupo de OXA. Y si usted además le agrega el avibactam, ¡pum!, le ganó a las OXA. Además, el avibactam es el mejor inhibidor contra las clase A, o sea, contra las KPC, y si es capaz de llevarse una KPC, pues obviamente se lleva una AMSA y una BLE, ¿sí? Entonces, el avibactam es el mejor inhibidor que hay en este momento en el mercado, pues ahí sí no nos cabe ninguna berraca duda. ¿Cuál es el gran problema? Que sí es bueno de una vez que lo sepan, que la KPC3, y esto es una cosa que a mí me encantaría saber en Manizales, hay KPC de 1 a 12, pero las que más tenemos acá es KPC 1, 2 y 3,
KPS3 tiene menos afinidad por el avibactam, no se le pega también al avibactam, y tiene un gran problema, una mutación en un asa de esa berraca enzima y ¡pum!, da resistencia. Entonces se han reportado resistencias intratratamiento con alto grado de recurrencia. Entonces, muchachos, la verdad, estamos en la era dorada, estamos en la luna de miel con ceftazima y avibactam. De las cosas interesantes cuando hay infectólogo o infectóloga en las instituciones es que esta molécula se utiliza muy poquito, porque si entramos en un terreno donde no hay infectólogo y hay muchas carbapenemasas, ceftazima y avibactam para todo el mundo en la guapanela. Entonces, ahí va a haber riesgos porque como vemos, miren que no necesitamos una enzima nueva, ni un blanco nuevo, ni modificar la entrada, no, una mutación, ustedes saben lo fácil que es una barraca mutación en estas bacterias, listo. Entonces es muy posible que a mediano plazo se empiece a ver la necesidad de proteger esa ceftazima y avibactam acompañándolo de algo. Ahorita vamos a hablar de las posibles sinergias, por el tema de que la KPC muta fácil y hay algunas OXA que se le escapan. Pero en términos generales, muchachos, en este momento, a 2023, casi mitades, esto es lo mejor que tenemos en terapia antibiótica contra carbapenemasas en Manizales, ¿listo? ¿Contra qué no sirve? Con Acinetobacter. Por eso es la gran preocupación de Acinetobacter baumannii. Se están desarrollando antibióticos contra él, pero pues todavía no han llegado. ¿Qué nos demuestran los estudios? Les recomiendo mucho, muchachos, la lectura del libro de Jean-Louis Vincent, de la octava edición, la que yo les pasé. Ese libro es hermoso por donde usted lo mire. Y tiene un capítulo solito, que si mal no estoy es el capítulo 105, 106, si mal no estoy, está por esos lados, que dice antibióticos contra gram negativos. Y tiene muy bien las descripciones, muy al grano, lo que ustedes necesitan saber de los estudios que se hacen con estas moléculas nuevas. Ahí están todas, está ceftazima y avibactam, está ceftolozantas-obactam, está meropenem-barbobactam, están todas descritas con todos los estudios. Para los ñoños que les gusta leer los estudios, estos son los títulos, el BAT, el REPRISE y el RECAPTURE. ¿Qué ha demostrado estos estudios? La gran ventaja además es que es la que ya lleva más tiempo, porque esta molécula lleva dando vueltas desde el 2015 en las entidades regulatorias. Y algunos estudios, a pesar de que son poquitos, pues, de observacionales chiquitos, mostraron que había mucha menos mortalidad cuando se compara, por ejemplo, con regímenes con colistinas, que antes cuando había carbapenemasas, ahorita les voy a mostrar qué se hacía con eso, las terapias combinadas muchas veces eran un problema tremendo. ¿En qué se ha estudiado fuertemente? En infección de urinaria complicada, incluso en sepsis urinaria. Acuérdense que lo que se hace en estos estudios son estudios de no inferioridad. Si alguien de pronto quiere explorar qué son estudios de no inferioridad, que a mí también ese tema me interesa, me dice y les mando unos papers sobre eso. Entonces, no inferior al imipenem, o sea, estamos hablando de similar a un carbapenémico. En infección de vía urinaria, en infección intraabdominal no complicada, no inferior al meropenem cuando se combinó con metronidazol. Aclaro que en estas, cuando había carbapenemasa, le daban un carbapenémico y le combinaban otras cosas. Estos estudios demostraron que no había inferioridad, que se comportaba muy bien desde la farmacocinética y farmacodinámica. Es también eficaz en la neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero con la consideración de que la relación plasma con líquido pleural y plasma líquido alveolar no es tan buena, o sea, no penetra tan bien pulmón. Entonces es posible, no sé, una pregunta interesante que le hagan a Diego es si a él le toca utilizar ceftazima y avibactam en pulmón, en NAP, ¿decide hacer terapia combinada o no para ayudarle al antibiótico? Porque vamos a ver que esa parte no estaba acá. Ceftazima y avibactam, no sé dónde habré puesto esa parte. Ceftazima y avibactam se ha demostrado que tiene sinergia con 3 antibióticos. Sinergia es que cuando yo lo sumo tienen un efecto microbicida mucho mayor. ¿Con cuáles? Con un carbapenémico, eso es una aplicación off-label que alguna vez se ha hablado de que el carbapenémico se suicide con unas enzimas, ceftazima y avibactam se pelee con otras, pero las más estudiadas y que están además en el libro de Jean-Louis Vincent es fosfomicina y amicacina. Acuérdense pues la discusión pues de amicacina y todo eso, pues está interesante preguntarle eso a Diego, pero es lo que sabemos que funciona. Meropenem-barbobactam diría, pues pucha, meropenem y agregarle uno de estos inhibidores nuevos y dicen, no, esto es la berraquera. ¿Cuál es el gran problema? Comparte un defecto central y es que ceftazima y avibactam y meropenem-barbobactam no inhiben las metalos. Acuérdense que en las metalos solo les entra la astronam, ¿sí? Pero tiene un gran defecto que a nosotros no nos sirve, que no tiene acción contra las D-carbapenemasas, o sea, las OXA 48.
Entonces el Barbobactam me sirve muy bien contra las ANTO, es claro, inhibe KPC, inhibe BLE, inhibe AMSE, pero no me sirve contra las B y las D, entonces ahí nos deja cojo eso, ¿cierto? Esto entonces hace que su rol sea principalmente pues, en las infecciones causadas por KPC, por enterobacteriales KPC, pero los estudios son mucho más limitados debido a que es una molécula que lleva pues mucho menos tiempo, entonces pues realmente no se sabe muy bien, ni tampoco se han hecho estudios de comparación, meropenem, Barbobactam, ceftazimo y Bactam, ¿sí? Entonces hay que tener esto presente. Bueno. Entonces, ¿cómo sería el enfoque con lo que tenemos ahora, cierto? Entonces, enfoque para infección causada por una serín carbapenemasa clase A o clase B, o sea, la que le dio ácido borónico positivo o los dos negativos, ETA y ácido borónico. ¿Qué hace entonces? La terapia aquí de elección es nueva combinación. Las terapias de combinación con colistina deben ser relegadas a las nuevas moléculas. O sea, primera opción es utilizar una nueva molécula. ¿Listo? Clase A, ¿cuál es inhibe la clase A? Ceftazimo Bactam, meropenem Barbobactam y mipenem Relebactam. Estos van a funcionar sin problema. Pero en la OXA solo nos va a funcionar ceftazimo Bactam. Entonces, conclusión, en Manizales, cuando tenemos esas serín carbapenemasas, nuestra terapia de elección va a ser ceftazimo Bactam. Ahora, ¿qué pasa si la MIC de ceftazimo Bactam es alta pero susceptible? Está una MIC ya algo elevada. Acuérdense que eso puede deberse a temas de porinas, puede ser que haya de pronto alguna enzima parcialmente mutada. Entonces, lo que se ha analizado es de pronto utilizar un carbapenémico más ceftazimo Bactam. Esto alguna vez lo describimos, nos lo describió Diego, pero obviamente esto hay muy poca evidencia. Y recordar además las grandes sinergias que sí tiene, que es fosfomicina, amicacina y astronam. Yo creo que la sinergia ceftazimo Bactam astronam es tan buena que eso lo deberían volver un solo antibiótico. ¿Cuál es el enfoque de acción causadas por las metaloenzimas? Muy sencillo, astronam, ceftazimo Bactam. Porque como estas berracas son plasmídicas y muchas veces están en bacterias bravas, esas metaloenzimas muchas veces no vienen solas. Acuérdense de la coexpresión de enzimas. Entonces a veces me va a venir una KPC o una BLE, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de la KPC o la BLE? Que me mata astronam. Astronam no es capaz ni contra AMSES, ni contra BLE, ni mucho menos contra KPC. Entonces, el Avibactam lo que hace es que se suicida con la KPC, con la BLE, con lo que haya, ¿cierto? Y la metaloenzima me va a degradar la ceftazima y el astronam va a ser pues como finalmente el blanco pues que va a producir allí. Se habla del cefidrocol de pronto en infección de urinaria complicada, pero el cefidrocol, que es un sideróforo, todavía no ha llegado pues al mercado, entonces no tenemos esa posibilidad. Ya si no hay esos agentes, ahí entramos en el terreno fandagoso de la combinación de antibióticos, que ya vamos a hablar de ella. ¿Cuál es el gran problema? Lo que les mencioné ahorita, miren que lo trae la guía, esta es la guía ITSA. ¿Cuál es el gran problema o la posibilidad de que haya resistencia emergente durante el tratamiento? ¿Dónde se ha visto que hay este problema? Ceftazimo Bactam. Pero miren que todo antibiótico siempre tiene su berraco talón de Aquiles, ¿cierto? Entonces, es muy probable que con todas estas moléculas se vea ese fenómeno. Miren, con todas se ha visto, con enterobacteriales resistentes a carbapenémicos por encima, ceftazimo Bactam, meropenem Barbobactam, imipenem cilastatina, encidifiderocol. Se aumenta la probabilidad de que haya aislados que causen infección que no son efectivos contra estos agentes. Esto se debe a que solamente se necesita una chimba mutación para producir resistencia a esto, ¿sí? Entonces, esto es una mutación de muy bajo techo y estoy seguro, muchachos, que en 10 años vamos a estar hablando de este problema ya como, no, vean, porcentaje de resistencia a este antibiótico ya la tenemos en el 50%, o sea que este antibiótico va a ser probablemente de corta duración. Y además tenemos el rollo de que estas mutaciones de enzimáticas muchas veces van solitas, sino que también pueden haber cambios de permeabilidad o de flujo, lo cual puede ser importante para la resistencia de meropenem y imipenem, que pues ya lo habíamos visto que era clave pues con ese tema de las porinas. ¿Listo? Entonces, recordar que con este problema pues de la de enzimas, pues no se conocían la coincidencia de AMSES plasmídicas. ¿Cómo sabemos que es este fenómeno? En Colombia se arrancó el estudio con pseudomonas por la coproducción de metalo más KPC. Es que hace pseudomona tiene las dos, imagínense, una metaloenzima más una KPC.
La coproducción de enzimas, como les había dicho, de serina y mitalo, se puede llevar los test fenotípicos, los manda al traste, pueden salir falsos sensibles. Y si este fenómeno ya aumenta más del 10%, nos va a obligar a cambiar completamente cómo se testean las carbapenemasas. O sea, a todos hacerles o test de lateral flow, ¿sí? Para detectar enzimas, o básicamente pruebas de biología molecular. Como obviamente por este problema se está haciendo muchos estudios con ceftazima y actamastronam, sabemos que son sinérgicos y pues hasta ahora han dado muy buenos resultados, ¿sí? Bueno. Consideraciones para elección de tratamiento cuando no hay nuevas moléculas. Esto le va a pasar cuando usted vaya a una UCI que no tiene recursos o se acabó por alguna razón, no hay el antibiótico en la institución, no ha llegado, lo que sea. Entonces, la mayoría de estos estudios surgen de estudios pequeños, observacionales y de la experiencia clínica del infectólogo que haya aprendido en el fellow y en su día a día. ¿Qué se sabe? Va a haber una combinación posible, o una combinación, ya sabemos que hay carbapenemasa, muy bien, pero ¿qué podemos usar? Podemos utilizar una combinación de carbapenémico más otra cosa, porque sabemos que los carbapenémicos tienen una PKPD muy buena y además tienen un potencial pues de bactericida importante. Entonces, ¿qué era lo clave que había que revisar? Las concentraciones inhibitorias mínimas del antibiótico que voy a usar. Entonces, si había IMI mero, mirar cuál tenía la MIC más baja. Y el que tenga la MIC más baja, miren ustedes lo que pasa con la mortalidad de acuerdo a la MIC. Entonces, si la MIC es en 8, mayor a 8, la mortalidad, la sobrevivencia es del 29%. Si la MIC es de 8, solamente 8, la supervivencia sube al 60. Y si la MIG es de 4, que está ahí justo, le pegó en el palo, ahí justo donde está el rango de resistencia, esa MIG, acuérdense que empieza de 1 en adelante, o sea, es dos niveles por encima de la MIG, la sobrevida es del 69%. ¿Qué queremos decir con eso? Un mensaje clave, muchachos, si no hay moléculas nuevas y el antibiograma le dice que la MIG es superior a 8, no puede utilizar carbapenémico. Carbapenémico no va a hacer nada. Pero si esa MIG está en 8 o está en 4, usted puede ponerle el carbapenémico, optimiza las dosis de carga, dosis de carga, infusiones pues con mucho cuidado, ojalá extendidas, con una dosis total para el peso del paciente, eso es PKP, yo no me meto ahí. Y además va a combinar con otros agentes dependiendo del foco, de las reacciones adversas que pueda tener el paciente, etcétera, etcétera. Pero si la MIG realmente está por encima de 4.8, olvídese, le va a tocar combinar con otra cosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice las vías nuevas? Esto era lo viejo, esto, antes de todo esto que pasó en estos últimos 3 años, esta era una diapositiva que yo tenía cuando vea, lo único que hay que hacer es esto. ¿Qué dice entonces sobre la combinación de terapia? La combinación de terapia, o sea, el uso de un betalactámico en combinación con una aminoglicosis, una fluoroquilona, una polimixina, no es recomendario de tratamiento rutinario en las infecciones causadas por enterobacteriales que produzcan carbapenemasas, ¿sí? O sea, por ahora las guías no lo recomiendan dado que tenemos nuevas moléculas, pero pues estamos en playa baja. Aquí habla entonces de los estudios, de cómo se ha dado pues entonces estos problemas en combinaciones, incluso pues con moléculas nuevas, y pues además el tema de las toxicidades, como es el caso de las toxicidades de los aminoglicósidos, las fluoroquinolonas y las polimixinas, entonces pues eso lo deja uno maniatado, pero obviamente el infectólogo muchas veces tiene que tomar decisiones. Entonces aquí está en una tabla, miren que esto es viejito, pero del equipo de España, de López Bañó, donde se ven las posibles combinaciones. Entonces, si es una infección de sangre, entonces dar altas dosis de mero y agregar polimixina, ¿sí? Y ahí pues dice las consideraciones, y la MIG es menor a tanto, eso lo voy a dejar pues para que lo tengan de consulta, pero esta decisión de en algún momento tratar una carbapenemasa debe requerir guía por el infectólogo. Acuérdense que esas enterobacteriales con carbapenemasas puede que sean susceptibles a mica, puede que sean susceptibles a fosfo, y cuando estamos en tracto abdominal, altas dosis de tigecyclina, ¿sí? Dosis de carga inicial, eso ahorita lo discutimos, para tenerlo presente, ¿sí? ¿Dónde se puede utilizar colistina, polimixina en estas infecciones? Colistina ya solamente queda relegado a cistitis por infección por enterobacteriales resistentes a carbapenémico. Miren que es la única indicación que era la ITSA, ya ese antibiótico volvemos otra vez a mandarlos al cuarto de San Alejo.
no voy a dejar acá, pues les dejo en las diapositivas estas recomendaciones porque pues a ustedes no les interesa una ITU no complicada, ¿cierto? Pero miren que en la ITU no complicada, si de pronto llegas a un paciente que está, no sé, por un problema cardiovascular y hizo una cistitis ahí, no es una infección grave, miren que la primera recomendación es váyase por una cosa que no sea un betalactámico, porque estamos hablando de una cistitis. Lo que le diga el antibiograma, trimesulfa, nitrofurantoína, ciprofloxacina. Tratar de no usar cipro, ¿no? Porque estamos ahí induciendo pseudomonas y todo eso, entonces hay que recordar. Más ciprofloxacina tiene muy buen valor ese NITU no complicada cuando hay BLE, ¿sí? Aminoglicósidos en cistitis, lo estamos usando mucho en pueblos, una sola dosis y sale para pintura. También recomendado a ustedes, o sea, no 3 dosis al día, sino una sola dosis y es excelente. Gentamica, lo que diga el antibiograma, ¿listo? Fosfomicina solamente en E. coli y se prefiere nitrofurantoína si es posible porque la fosfomicina es más alta la dosis. Hay unas formas de fosfomicina que ustedes podrían usar en la UCI, pero pues realmente que son las fosfomicinas sódicas, tienen el problema en falla cardíaca, no siempre están. Y polimixina va a ser lo último en el cajón y es el último recurso en cistitis por resistencia a carbapenémicos y solamente en ese uso. Deberíamos olvidarnos de los otros usos, eso ya que el infectólogo guíe. Si hay resistencia a ertapenem, pero sin resistencia a carbapenémicos, ahí pues vale la pena decir que se puede también utilizar pues meropenem, recordar el tema de las mix más bajas, y es por el hecho de que ERTA, la molécula es muy grande, entonces esa ERTA muchas veces tiene problemas para entrar para ciertas porinas y es sustrato mucho más sencillo para las bombas de flujo, entonces muchas veces sirve mero, a pesar de que no servía ERTA, tenerlo pues como presente allí. Si hay cistitis por enterobacteriáceas resistentes a carbapenems, o sea, resistente a todo lo anterior, no se puede utilizar por seguridad, pues o no se puede utilizar ceftazima y bactam, se podría entonces utilizar meropenem barbobactam, pero eso pues no lo tenemos acá, ¿cierto? Igual pues una cistitis, tiene que ser que esa cistitis sea resistente a todo lo otro, siempre tratar de utilizar nitro, de fosfo, aminoglicósido, quinolona, y sí estaría muy bien. ¿Qué pasa con las infecciones de vías urinarias complicadas que ahí a ustedes les entra la pielonefritis? No utilizar nitro ni fosfo, ni colistina, porque estos se superconcentran en la orina. Y como se superconcentran en la orina, no penetran bien el parénquima renal, ¿sí? Entonces solamente esto nos sirve para cistitis. Y en la infección por fuera de la orina, ¿sí? Si no hay carbapenemasa, ¿sí? Que son aquellas que son ERTA resistentes, mero sensibles o que los test no nos dieron, se puede intentar meropenem en infusión extendida y reservar ceftazima y bactam solo cuando haya carbapenemasas. Entonces, ¿qué se hace si no hay carbapenemasas o en el caso incluso de pseudomonas y todo eso? Buscar el beta-lactámico, la cefalosporina, que sí tenga acción contra. En el caso de enterobacteriales resistentes a carbapenem sin carbapenemasas, meropenema de infusión extendida, u otro berraco antibiótico que penetre en ese foco, que en infectología les ayude, y listo. Si aparece que hay una carbapenemasa, o sea, carba-NP positivo, independiente del resultado, no va a utilizar ningún carbapenémico, ahí no hay acción que valga para los carbapenémicos. Infección por fuera de la orina, siempre que haya resistencia a los carbapenémicos, no hay carbapenemasa detectada, pues no se debe correr riesgo, porque infección fuera de la orina es una infección fea grave, o sea, sangre, intraabdominal, navi, bueno, todas las cosas horribles que ustedes ven en UCI. En esos casos, la terapia de elección es ceftazima y bactam, y si los test de captación de enzimas nos decía que había un EDTA positivo, pues entonces se debe utilizar ceftazima y bactam combinado con astronam. ¿Qué se puede decir sobre la tigecyclina que dice la guía de la ITSA? Se puede utilizar en enterobacteriales resistentes a carbapenem, incluso con carbapenemasa, siempre y cuando no sea bacteremia, no sea foco urinario. Falla más que los betalactámicos y es pésimo en proxéptico. Si se va a utilizar por algún motivo, debe acompañarse de otra cosa. ¿Dónde funciona la ICA-Charm? En infección intraabdominal complicada, funciona también en neumonía y en infecciones de tejidos blandos. Pero idealmente con el antibiograma en la mano y optimizar dosis, como en la clase tan bacana que nos dieron de infección intraabdominal. Recordar ahí que la clave es dar una dosis de carga de 200 miligramos mirando la MIC, si no es una MIC muy cercana al punto de resistencia, y ya después se sigue pues con la terapia, ¿cierto? Entonces, la tigecyclina realmente ha bajado un poquito la carga de estas enterobacteriales así tan jodidas y resistentes a los antibióticos.
Aquí pasa exactamente lo mismo. Si hay carbapenemasa comprobada, uno no juega, se va con ceftazima y Bactam. Si hay de la clase B, le agrega Ascleonam. La tigecyclina solamente va a ser opción en infección intraabdominal complicada, neumonía, infección de tejidos blandos, no en orina. En orina siempre piensen en las otras opciones que no son beta-lactámicos, siempre y cuando no haya pielonefritis para fosfomicina, nitrofurantoína y colistina. Ahora, ¿qué pasa con pseudomonas multirrogoresistentes? Acuérdense que multirrogoresistencia se dice cuando hay resistencia a 3 grupos a los cuales generalmente la bacteria debería ser susceptible, ¿sí? Entonces, 3 grupos antibióticos, hablamos de pseudomonas multirrogoresistentes. Entonces, lo primero que uno mira es, mire si hay algún betalactámico, ¿sí? Entonces, siempre uno que mira en pseudomonas, mira la resistencia a los carbapenémicos y mire si hay o no hay enzima. Entonces le dice, no, carbapenemasa negativa, carba-NP negativo, listo. ¿Qué es el paso siguiente? Revise cuál betalactámico con amplia acción contra pseudomonas usted puede utilizar. ¿Cuáles son las opciones? Piptazo, ceftazima, cefepime. Son los que están más optimizados para eso. Listo. De hecho, si hay resistencia a carbapenémicos, pero sin carbapenemasas, sigue siendo de óptima elección o piptazo o ceftazima o cefepime. Astrolam no tanto, no había fallas con eso, pero con estos 3 se puede bandear. ¿Cuál es el fundamento de eso? De que recuerden que piptazo, ceftazima y cefepime están optimizados para penetrar al espacio periplásmico. Entonces, a veces puede haber resistencia al meropenem porque la porina está cerrada, pero estos berracos se concentran mucho mejor, ¿sí? De hecho, si vamos a ser honestos, la terapia de elección acá sería el ceftolosantazobactam, que es pues un antibiótico muy bueno. De hecho, el ceftolozan es el antibiótico con mejor acción contra pseudomonas, penetra mucho mejor que piptazo, ceftazima y cefepime. Eso tiene unos grupos allí químicos que hace que se concentre súper bien en membrana, y viene con el tazobactam, que es el mismo del piptazo. El tema es que pues no tiene, se ha utilizado acá en Colombia, pero pues realmente pues no tiene tanta vaina. Estos son, el ceftolosantazobactam es completamente antipseudomonas, ¿sí? Pero pues tiene una acción expandida contra ciertos gram negativos. No se debería utilizar para otras más cosas, porque siempre que usted utilice ceftolozan va a presionar pseudomonas. Entonces, solo usar en pseudomona aeruginosa, ¿sí? Incluso sirve sin inhibidor, pues en ensayos que se hicieron, pues incluso en pseudomona de difícil tratamiento, se salta porinas dañadas y bombas de flujo. O sea, eso es una cosa maravillosa. ¿Cuál es el gran defecto de ceftolosantazobactam en Colombia? La maldita KPC de pseudomonas. Acuérdense que en Colombia las pseudomonas bravas vienen con metalo y con KPC, a veces vienen con el combinado, y la mayoría tienen KPC, ¿cierto? Acuérdense los porcentajes de resistencia en otros en gram tan altos, del 27-30%. Entonces, si viene con KPC, ustedes saben que el tazobactam que viene en piptazo no le hace ni cosquillas a una KPC. Ese es el gran defecto del ceftolozan, pero pues bueno, ahí está. Se ha analizado en infección de urinaria complicada, se ha analizado en infección intraabdominal complicada, y también se ha analizado en infecciones resistentes a carbapenem sin enzima, pero que el antibiograma diga que ceftolosantazobactam es completamente susceptible, ¿sí? Finalmente, ¿qué nos dicen entonces las guías? Resistencia pues de pseudomonas generalmente va a ser es por cierre de porinas, sobreexpresión de bombas. Entonces, pseudomonas que exhiba no susceptibilidad a todos los siguientes: piptazo, ceftazidime, cefepime, astrolam, meropenem, imipenem, cipro y levofloxacina. En paisa resistente a todos los betalactámicos activos contra pseudomonas silvestre, y además resistente a pseudomona. En este caso, eso es lo que se denomina la pseudomona de difícil tratamiento. Ya no se habla de pseudomona XDR, sino de difícil tratamiento. Cuando aparezca esto, muchachos, la única opción que usted tiene es consultar a infectología, porque de pronto se puede tratar de hacer algo con una combinación de ceftolosantazobactam con otro antibiótico, pero este escenario, muchachos, es el más feo, o sea, que es las pseudomonas de difícil tratamiento, que es básicamente no susceptible a todo, lo que antes denominábamos como la XDR, listo. Entonces, ¿qué opciones hay de acuerdo al foco en la de difícil tratamiento? Cistitis, una sola dosis de aminoglicosida, o ceftolosantazobactam, ¿sí? Pielonefritis, que ya no puedo, ya es más difícil la opción de antibiótico, necesita algo que penetre muy bien parénquima renal, ceftolosantazobactam, ceftazima y bactam, pero se puede utilizar aminoglicosio mientras haya la forma de hacer buena análisis de la función renal, que eso ustedes lo pueden hacer en la UCI.
Y fuera del tracto urinario, ceftolosanta, zobactam, ceftazima, ibactam y relebactam, es lo único que hay estudiado, listo. Algunas consideraciones, ¿por qué no meropenem barbobactam? ¿Por qué ceftolosanta y ceftazima? Porque están optimizados contra pseudomonas, ¿sí? En Colombia debemos esperar las nuevas guías de la ASIM, puesto que como aquí hay tantas pseudomonas y KPC, no es posible que el tazobactam no funcione. Entonces, habría que mirar qué se hace en las pseudomonas de difícil tratamiento que tienen carbapenemasa clase A positiva. Ahí, como dijo el Tino, se me sale de las manos, eso que lo define Diego. Igual que con CRE, o sea, con enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, está emergiendo resistencia intratratamiento con esas dos moléculas. De hecho, se ha hablado de un gran problema que ocurre y es esta advertencia de la ITSA. Pacientes que tenían pseudomona, los trataban con ceftolosanta zobactam y después cuando ya se embalaban porque había una enzima, daban resistencia a ceftazima y ibactam y ya había resistencia de alto grado. O sea, no es recomendable exponer a un paciente a estos dos antibióticos, ceftolosanta zobactam y luego ceftazima y ibactam. Puede ser para graves problemas. Y con esto, muchachos, terminamos la parte de gram negativos. La próxima clase ya es mucho más sencilla porque vamos a ver simplemente cuáles serían los tratamientos para las BLE y las AMSES, que pues ahí hay opciones y pues es mucho más sabroso de interpretar el antibiograma. Muchachos, preguntas.